Hola, ¿qué tal? Esto es Notimed, notas diarias para el médico de hoy. Predicción de la enfermedad de Parkinson. ¿Los cambios en la retina son la clave? La enfermedad de Parkinson es el segundo trastorno neurodegenerativo más común. Afecta hasta el 3% de la población mayor de 65 años. La pérdida neuronal en la sustancia negra y las inclusiones intracelulares que contienen agregados de alfa-sinucleína son los signos neuropatológicos distintivos de esta patología. En contraste, un nuevo estudio sugiere que los cambios de la retina que están vinculados con la enfermedad de Parkinson pueden presentarse hasta 7 años antes de que aparezcan los síntomas clínicos de este trastorno. Los investigadores utilizaron inteligencia artificial para evaluar los datos de 2 estudios de cohorte con más de 200,000 individuos entre los 40 y los 69 años, con el propósito de detectar y evaluar marcadores retinianos en casos de enfermedad de Parkinson prevalente e incidente, respectivamente. Los resultados evidenciaron que 700 pacientes con este trastorno neurodegenerativo presentaron una disminución en el grosor de la capa plexiforme interna de células ganglionares y en la capa nuclear interna. Asimismo, estos cambios en la retina pudieron observarse en 53 participantes que desarrollaron enfermedad de Parkinson. Cabe señalar que en estudios anteriores se había demostrado que este trastorno está relacionado con un adelgazamiento de la capa plexiforme interna de células ganglionares en la retina, lo cual fue confirmado en este estudio, mientras que los cambios en la capa nuclear interna se han considerado como un hallazgo nuevo. Los autores de esta investigación concluyeron que la afectación de estas capas varios años antes de la presentación clínica resalta un papel potencial de las imágenes de la retina para la estratificación del riesgo de enfermedad de Parkinson. El ayuno intermitente puede corregir las alteraciones de los ritmos circadianos vinculadas con la enfermedad de Alzheimer. Los individuos con enfermedad de Alzheimer tienen más alteraciones en los ritmos circadianos y cambios neurofuncionales en el marcapasos central de la red circadiana, el núcleo supraquiasmático, en comparación con los individuos sanos de la misma edad. Dichos cambios se han relacionado con la patología amiloide, incluso en personas cognitivamente intactas. Por otro lado, un estudio realizado por investigadores de la Universidad de California ha comprobado que es posible corregir las interrupciones circadianas observadas en la enfermedad de Alzheimer mediante alimentación restringida en el tiempo. Se trata de un tipo de ayuno intermitente en el cual se restringe la ventana de alimentación diaria sin limitar la cantidad de alimentos consumidos. Los investigadores probaron dicha intervención en un modelo de ratón con enfermedad de Alzheimer, el cual tuvo una restricción en el horario de alimentación de un periodo de 6 horas cada día. Los resultados mostraron que los ratones con la intervención tuvieron mejor memoria, fueron menos hiperactivos por la noche y mantuvieron un horario de sueño más regular con menores interrupciones, además de mejores evaluaciones cognitivas con respecto al grupo control. Asimismo, se observó una reducción en la acumulación de proteínas amiloides en el cerebro. Debido a los cambios observados con la intervención en el curso de este trastorno en los ratones, los investigadores se muestran entusiastas y opinan que dichos hallazgos podrían trasladarse fácilmente a la clínica, particularmente porque se trata de un cambio en el estilo de vida en lugar de un medicamento. Por último, los científicos señalaron que en caso de reproducir estos resultados en humanos, podría cambiar drásticamente la calidad de vida de las personas que viven con enfermedad de Alzheimer. El abordaje estrecho de mujeres con diabetes pregestacional mejora los resultados materno-infantiles. La diabetes pregestacional o preexistente
se asocia con un incremento en el riesgo de resultados adversos durante el embarazo, tales como aumento en la mortalidad fetal, parto prematuro y macrosomía. Sin embargo, los pacientes con esta patología pueden beneficiarse del uso simultáneo de una bomba de infusión subcutánea continua de insulina y de un monitor continuo de glucosa, lo cual se ha vinculado con una reducción de la mortalidad materna y neonatal, de acuerdo con un reciente estudio publicado en The Journal of Maternal, Fetal and Neonatal Medicine. En el estudio de cohorte retrospectivo, se incluyeron a 55 pacientes con diabetes pregestacional manejada con una bomba continua de insulina y monitoreo continuo de glucosa. Se analizaron los datos de glucosa sérica materna durante 2 semanas previas al parto. Los resultados mostraron que los pacientes con resultados adversos, por ejemplo, preeclampsia severa o un recién nacido con síndrome de dificultad respiratoria, pasaron un menor tiempo en la zona segura y tuvieron un nivel de glucosa inferior a 140 miligramos sobre decilitro, en comparación con las mujeres que no tuvieron esos factores de riesgo. Los hallazgos sugieren que las bombas de insulina son más manejables que las autoinyecciones múltiples diarias. Uno de los autores señaló que cuando el control de la glucosa sanguínea es mejor, los resultados materno-fetales mejoran. Además mencionó que en investigaciones futuras sería útil el uso de un criterio más estricto para los niveles iniciales de glucosa sérica, al igual que explorar cuánto tiempo deben pasar los pacientes por debajo de ese nivel para obtener resultados óptimos. Estado físico y su impacto en el riesgo de fibrilación auricular. La fibrilación auricular es la arritmia más común y afecta a más de 40 millones de personas en el mundo. Un estudio presentado en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología en 2023 examinó si el estado físico de un paciente está relacionado con la probabilidad de que desarrolle fibrilación auricular, y los resultados sugieren que tener una buena forma es un factor protector que disminuye la probabilidad de desarrollar esta enfermedad. El estudio incluyó a 15.450 personas sin fibrilación auricular que realizaron una prueba de esfuerzo mediante el protocolo de Bruce. El estado físico se expresó en equivalentes metabólicos y se realizó un seguimiento en el que se registró la incidencia de fibrilación auricular de nueva aparición, accidente cerebrovascular, infarto de miocardio y muerte. Para el análisis se dividió a los participantes en 3 niveles de condición física: bajo, menos de 8,57 MET, medio, de 8,57 a 10,72 MET y alto, más de 10,72 MET. Y la probabilidad de permanecer libre de fibrilación auricular durante un periodo de 5 años fue de 97,1%, 98,4% y 98,4% respectivamente. Los pacientes con fibrilación auricular tienen 5 veces más riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular, por lo que mantener una buena condición física también disminuye el riesgo de presentarlo. Los hallazgos de este estudio indican que incluso pequeños aumentos en el rendimiento físico pueden tener un impacto considerable en la salud cardiovascular y subrayan la importancia de alentar a los pacientes a mantenerse activos. Un nuevo estudio de laboratorio es prometedor para el diagnóstico no invasivo de carcinoma urotelial. Una prueba sencilla en muestras de orina puede diagnosticar con precisión carcinoma urotelial y predecir el riesgo de recurrencia en aquellos pacientes que se encuentran en vigilancia. Esto lo revela un estudio de casos y controles en el que se analizaron un total de 581 muestras, 333 para desarrollar el algoritmo diagnóstico y 248 para validarlo.
Los resultados fueron publicados el mes pasado en la revista Clinical Counsel Research. La prueba llamada Ensayo de Perfil Genómico Integral Urinario usa secuenciación de nueva generación para identificar 60 mutaciones asociadas al carcinoma urotelial y se encontró que tienen una sensibilidad del 95% y una especificidad del 90% para el diagnóstico inicial de carcinoma urotelial en pacientes con hematuria, así como un valor predictivo positivo del 88% y un valor predictivo negativo del 99%. Además, en pacientes en seguimiento por este tipo de cáncer, la prueba fue 6 veces más precisa al predecir recurrencia comparado con los factores de riesgo clásicos, que Jan Salari, director del programa Genética del Cáncer de Próstata en el Hospital General de Massachusetts y coautor del estudio, señala que esta prueba permite el diagnóstico preciso y no invasivo de cáncer urotelial y la estratificación del riesgo en pacientes con hematuria o en seguimiento por dicho cáncer y que el objetivo es utilizar este estudio como una herramienta de tamizaje, lo que puede disminuir el uso de estudios más costosos o invasivos como la tomografía o la cistoscopía. Esto fue Notimed. Conozca la plataforma Conectimed, donde encontrará artículos científicos, algoritmos, noticias, entrevistas, webinars y mucho más. Regístrese sin costo. Nos vemos la próxima emisión.